Retornamos con Masa Crítica en Iquique Televisión. Estamos conversando en este día miércoles 28 de octubre, 3 días después del plebiscito constitucional y de este triunfo aplastante, como ha sido calificado, de la apruebo. Vamos a ir con algunos aspectos, ¿cierto?, que son interesantes también y que de conversar, y me gustaría, ¿cierto, Felipe, plantearte respecto de la incorporación, digamos, ¿cierto?, que es todo un tema, la incorporación de los independientes y la incorporación también de experiencias. Se ha señalado que se tuvieron en este tiempo. Está lo que ocurrió en el último gobierno de la presidenta Bachelet y también, ¿cierto?, estos cabildos autoconvocados que a partir de las movilizaciones de octubre del año pasado se registraron en distintos lugares. En nuestra ciudad hubo bastantes, muchas personas que se autoconvocaron y que de alguna manera también quieren cierto, poner sus temas y quieren participar de este proceso. Hay un gran cierto anhelo de participación. ¿Tú crees que eso se puede canalizar o eso no tiene nada que ver, digamos, con este proceso y con la elección de los convencionales? Es que, mira, y por ahí se me invoca la intención de engañar o de no decir la verdad respecto a qué va a ser posible. Por ahí, hace un año atrás, o ni siquiera, hace menos Felipe, de un año, no pensábamos iniciar un proceso constituyente de esta naturaleza hasta antes de noviembre. Y incluso la expresidenta Bachelet intentó instalarlo con poco éxito, siendo supuestamente la representante de esas bases sociales. Perfecto, entonces lo que estaba tratando de decir es que finalmente, al decir que es muy relevante que el mundo independiente pueda acudir a este proceso constitucional, no proviene de la inocencia pura, ni de la incredulidad, ni menos con la intención de engañar o tratar de mentirle a nadie. Proviene del real interés de que este proceso finalmente tenga éxito. Ya lo mencionó Matías recién. Esto además debe cumplir requisitos sumamente importantes. Es la Convención Constituyente la que tiene que generar los mecanismos internos de procedimientos para ir aprobando cada uno de los articulados. Obviamente va a haber un equipo asesor, legislativo, que va a estructurarlo de tal manera, pero tienen plazos establecidos por ley, 9 meses con 3 meses de extensión. Y por tanto, aquí hay un procedimiento que tiene que estar que está establecido y que debe establecerse por medio de las personas que lo componen. Y luego el plebiscito de salida. Entonces, aquí el desafío es muy importante y la responsabilidad de verdad tratar de quedarse al margen, no por ello no participar, ser dirigente en lo que significa esta construcción de una constitución, tampoco significa negar la importancia de los partidos políticos y su institucionalidad. Obviamente es relevante, pero aquí no estamos hablando de gobernar, aquí no estamos hablando de un cuerpo legislativo que tiene que co-gobernar un país como lo es un Congreso. Esto es una instancia temporal, una instancia excepcional, que obviamente tiene que gozar de esa legitimidad que está claramente demostrado por la alta aprobación de un proceso constituyente en donde además la gente dice claramente que no quiere cerca al mundo político. Si nosotros incurrimos en ese error, y me refiero a nosotros porque yo soy parte de un partido político, si nosotros incurrimos en ese error, vamos a terminar con un proceso que a la postre no va a estar legitimado y nos vamos a perder 1 o 2 años en esto. Eso no nos puede pasar. Yo lo he expresado, muchos me han dicho que soy un incrédulo, que soy soñador, pero claramente debemos el mundo político ser los primeros que empujen eso hacia ese punto. Yo definitivamente, aquí grábenlo, yo no voy a ser candidato constituyente nunca en la vida, porque aunque pierda una elección, aunque para ver si esto es un premio de consuelo, no, esa labor no es ningún premio de consuelo. Por Dios, esta es una labor muy relevante que tiene que estar legitimada sobre la mayor de las independencias, y digo independencia desde el punto de vista político partidario. Nadie piensa desde el mundo neutral. Todos tenemos un pensamiento político desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Obviamente tenemos historia, fuimos creados en un ambiente que nos define políticamente. De un lado o de otro, que todos tenemos una visión de Estado, una visión de gobierno, una visión de sociedad por lo menos, pero claramente
no, o sea, ver desde los Pablos Longueira, los Camilos Calonas, pasando por el Saldío, como posibles constituyentes, que es que de verdad reírse en la cara a la gente, es de verdad reírse en la cara a la gente, es no haber entendido nada lo que dijo ese 78% de la población. Okay. Así me parece respecto a lo que debe ocurrir y espero, insisto, y voy a ser un evangelizador de esta posición, al menos en mi región, que es muy necesario que no esté nadie vinculado a los partidos políticos desde el punto de vista político-partidista. Obviamente, si hay un ex rector, si hay un miembro de una fundación, si hay gente de ese mundo, pensador o dirigente social que se siente con el respaldo suficiente, creo que está legítimo en poder plantear sus intereses. Espartago, este tema, digamos, de la participación de la gente en paralelo a través de cabildos, autoconvocados, en fin, ¿te parece que puede insumar también a la convención constituyente o esto está fuera de foco? No, de todas maneras suma, que en el peor de los casos se constituye en un elemento de descompresión social para poder canalizar sus opiniones, su disgusto, su malestar. Ahora, este tipo de cosas, mucho se ha hecho referencia al tema del 18 de octubre. Quiero un poco los libros, se acordarán o podrán buscar que la revolución de la chaucha en 1949 también surge por 30 centavos, que son los equivalentes a los 30 pesos modernos. Hubo una serie de saqueos, hubo conmoción pública, hubo más o menos 20 fallecidos. Y eso fue durante el gobierno de Gabriel González Videla, cuando inicia su gobierno apoyado por el Partido Comunista, donde después de tratar y fructuosamente de salir adelante con la agenda que llevaba, el Partido Comunista entró en una política de obstrucción en el Congreso, que es lo que motivó que Gabriel González Videla los marginara del espectro legal político chileno, con la famosa ley Maldita. Fue tanta la conmoción que la inflación se disparó. Y es por eso que Gabriel González Videla tuvo en esa oportunidad que llamar a don Jorge Alessandri para que fuese parte del gobierno a través del llamado Gobierno de Unidad Nacional, para que se hiciera cargo del Ministerio de Hacienda y controlar la inflación que, como todos sabemos, golpea mucho más fuerte a los sectores más desprotegidos. ¿Cómo se terminó este proceso? Este proceso quedó inconcluso. ¿Y por qué quedó inconcluso? Porque efectivamente también llegó una pandemia. Entonces, son cosas que ocurren a lo largo de nuestra historia, son cosas que ocurren. Porque la sociedad chilena, a diferencia del resto de las sociedades latinoamericanas, no tiene cultura de carnaval. Es por esto que nosotros, dentro de ese espíritu festivo, de jolgorio, se ha canalizado no hacia el carnaval, sino que hacia las fiestas patronales. Y eso, como no es suficiente contención emocional para la población, se van produciendo en forma cíclica estas explosiones sociales que repercutieron en el 18 de octubre. Algunos más académicos podrán hacer referencia a un libro de un escritor mexicano que fue presidente con respecto al Cisne Negro, que son hechos inesperados, que ocurren y que nadie puede prever. Yo creo que en este fenómeno chileno, viendo experiencias comparadas internacionales, de acuerdo a mi opinión, podemos llegar a la conclusión de que harto aportamos nosotros mismos para que sucediera así. Como por ejemplo, el haber suprimido las clases de educación cívica, no haberle dado suficientemente la importancia que tiene a los ramos de historia. Con esos dos factores, y sobre todo como pilar en la educación, podríamos ahuyentar a los populistas que ocupan cargos electorales, donde los partidos políticos tampoco han ocupado su derecho de veto con respecto a aquellos malos candidatos que andan ofreciendo casas, andan ofreciendo pavimentos, andan ofreciendo de todo, cuando no está dentro de sus atribuciones básicas. Su atribución en la mayoría de ellos es legislar. Y muchos de ellos sin experiencia de vida, sin haber tenido triunfos, fracasos, derrotas, pérdidas personales. Esas personas son las que generaron esta disconformidad y esta rebelión. ¿Por qué? Como jóvenes que nunca han tenido en su vida una actividad laboral demostrable, van a poder estar legislando con respecto a cómo llevar una empresa, van a poder estar legislando a cómo yo debo comportarme en sociedad. Todo eso, más la desconexión total con la problemática real, fue lo que produjo esto. El acuerdo que se llegó esa noche fue un acuerdo efectivamente que partió de la moneda. Y no es que yo defienda la moneda, yo soy uno más de los que está desencantado con este gobierno. Claro que sí.
pero tenemos que dar los méritos que corresponden. Hubo una contención porque la democracia efectivamente estaba siendo tironeada. Estaba siendo tironeada y había un peligro certero. Entonces, ¿cuál era el mejor? Era un acuerdo imperfecto, por supuesto, que había que perfeccionar en el camino. Donde yo con mucha preocupación veo que hoy día Matías Ramírez, que él es comunista, plantea que hay muchas cosas que faltan por resolver, pero también me gustaría que el Partido Comunista pusiera una gotita de colaboración en esto, porque ni siquiera se quieren sumar a los pactos, no firman el acuerdo por la paz, no firman lo otro, y después tienen soluciones maravillosas para todo, y una especie de captura encubierta con respecto a la votación que obtuvo la prueba. Yo voté rechazo, y fíjate que me siento orgulloso de haber votado rechazo, porque si me llevan a un plebiscito, a la fuerza, un plebiscito que yo no pedí, me siento violentado. Y me siento violentado al llevar al país a 2 años de inestabilidad jurídica. ¿Sabes tú que yo escucho a muchos aquí que hablan, oye, que aquí lo bueno, lo malo, son todos buenistas? No, nadie en particular del panel, por favor, que no lo tomen en lo personal. Pero, ¿sabes tú lo que a mí me pregunta la gente cuando ando en los pueblos, en Camiña, en Colchán, en Guara? Los agricultores, esas personas de origen aymara, que tienen media hectárea para sus cultivos y de esa media hectárea viven, y que después torpemente lo andan molestando, esa persona está preocupada porque él tiene su derecho de agua y con esa poquita agua él le lleva el sustento a su familia. Y cuando escucha a algunos populistas decir así tan livianamente, vamos a expropiar el agua, ¿qué le estáis diciendo a las comunidades indígenas? ¿Que los vaya a dejar sin comida? ¿Que les vaya a quitar las 4 lechugas que tienen? Entonces, seamos serios, pues. Discúlpeme si me apasiono, pero es que tú sabes que... No, está bien. Bueno, Matías, el Partido Comunista, ¿cierto? Efectivamente no estuvo esa noche del 15 de noviembre cuando se firmó este acuerdo por la paz. Y también ha señalado, y tú lo has dicho, que están porque la gente siga movilizándose para de alguna manera velar porque este proceso, ¿cierto?, incorpore las demandas de la ciudadanía. ¿Qué es lo que diría, digamos, de ese tema, de cómo ustedes han manejado esta situación? Primero solamente hacer una aclaración. El Partido Comunista en ningún caso se arroga el triunfo de la prueba, porque en realidad eso sería estar desconectado. O sea, ningún partido se puede decir el triunfo es mío, eso es lo primero, así que solamente hacer esa corrección respecto a lo que dice parte del trato de manifestar de esa situación. Segundo, respecto a no haber suscrito el acuerdo con la paz, a mí me pareció que era la situación correcta. ¿Por qué? Porque el Partido Comunista planteó primero, si tenemos las organizaciones sociales y hagamos un planteamiento que también las incluya. Y eso no se quiso, no sabemos por qué el apremio, no sabemos por qué tanta rapidez, que tenían que salir los flashes el 15 de noviembre ahí a las 4 de la mañana, a ver quién salía celebrando, pero a nuestro entender, si que nuevamente se tomaba un acuerdo sin las organizaciones sociales, no era la vía. Y en esto, y también ahí, como se ha planteado anteriormente, acá también hay que ser claro, acá, insisto, si bien el plebiscito fue una solución imperfecta de la clase política, sin el movimiento social no había plebiscito. Yo creo que eso también somos todos conscientes. O sea, acá el plebiscito no iba a nacer de la nada y no nació de la nada. O sea, nació de la protesta en las calles. Por eso, importante a lo que se ha planteado, por ejemplo, a la participación en los cabildos. O sea, lógicamente, si tú en el proceso, si tú solamente a la ciudadanía le das el poder de decisión para el inicio y para el final, y en todo el proceso los restas, es lo claro que la legitimidad que queremos que tenga esta nueva constitución, esta nueva Carta Magna, no la va a tener. Y por eso es importante que en el proceso de discusión todas las instancias de participación sean las mayores posibles, o sea con pandemia, sin pandemia, ahí todos tendremos que rompernos el lomo para buscar cuáles son las vías de participación, y que también en la nueva constitución existan procesos de participación directa. Si tú a la ciudadanía no le das participación directa, se vuelven espectadores y al final se genera este desprestigio en general de los políticos en general. Yo ahí también hago una diferencia. Una cosa es el desprestigio a los políticos y otra cosa es el desprestigio a los partidos políticos, que muchas veces puede estar igual. Los partidos políticos van a seguir existiendo, van a existir, se van a crear nuevos, podrán cambiar de nombre. Pero lo importante es que también se conecten con la realidad de esos partidos y generen cambios internos que permitan hacer sintonía con las personas y que generen en este sentido en materia de transparencia.
Respecto a esta discusión constitucional, ya que se ha tomado el tema de los derechos de agua, a mí me parece muy interesante precisamente la discusión respecto a los derechos de agua, porque finalmente lo que se busca cuando se dice nacionalicemos el agua, no es ir en contra del pequeño agricultor, porque el pequeño agricultor de Camiña y Colchane tiene el 0,0001% de los derechos de agua en Tarapacá. Y el otro porcentaje, en su gran mayoría, lo tienen las empresas mineras o eléctricas, que en el caso de Tarapacá son las mineras, en el sur de Chile serán las empresas eléctricas que tienen, o las forestales en este caso. Entonces, el derecho de propiedad sobre el agua, que se declara como un bien nacional de uso público, al final es un derecho privado y se ha hecho un negocio que hoy por hoy sale más caro darle agua a un vecino para que se pueda lavar los platos y pueda lavar las mismas lechugas que le van a vender los agricultores de Camiña, que poder tomar una solución. Entonces, yo creo que tampoco hay que caricaturizar esa discusión. ¿Por qué? Porque precisamente yo al menos soy un defensor, y el Partido Comunista en esto también lo ha planteado siempre, en reconocimiento de los derechos ancestrales de los pueblos originarios, que ahí reconoce el derecho a agua. Los que están en contra no son los agricultores, son las grandes mineras que ven en un perjuicio en definitiva en integrar o en reconocer en este caso a los pueblos originarios con sus derechos ancestrales. Entonces yo creo que también la discusión respecto a ciertos temas hay que tenerla con la pelota en el piso en términos futbolísticos, y no tampoco, insisto, no empezar a levantar caricaturas, porque al final eso también crea una sensación que después van a decir, ha sido muy común escuchar, no lo vimos venir. Entonces, cuando tú te dedicas a caricaturizar la discusión en un año más, cuando la gente esté contenta por cuál es el resultado eventualmente, porque no le diste participación, nuevamente nos van a decir, no lo vimos venir y no sabemos por qué está demostrado. Yo creo que en esto, y para cerrar, creo que los cabildos, la participación ciudadana en todo el proceso es esencial, y tenemos que asegurar que el reglamento de la Convención Constitucional le reconozca estos elementos a la ciudadanía. Ok, gracias, Matías. Cristian, la participación de la ciudadanía a través de cabildo, autoconvocados, la experiencia que hubo con la presidenta Bachelet, ¿tú crees que debiera ser un insumo o tiene que ir la convención constitucional, digamos, por su propio carril? No, yo creo que el mundo de antes ya no existe. No, yo creo que no. Si se condenó todo, con gobierno de la concertación, como gobierno de Sebastián Piñera. Si no hay nada que, de un punto de vista político, nada va a ser rescatado. No creo. O sea, que ahí Heraldo Muñoz del PPD trata pero no. Yo creo que va a un fracaso asegurado. No sé si, como dice Espartago, si con unos carnavales de Río acá en Chile hubiese impedido el 18 de octubre, pero yo creo que no, esto es un colapso, una situación de colapso. Para mí, yo creo que al fin y al cabo el modelo... ¿La ciudadanía va a seguir movilizada, Cristian? ¿Va a seguir movilizada la ciudadanía? Porque frente al fracaso, sí, en un espíritu de sobrevivencia, porque frente al fracaso, ¿qué haces tú si hay un diluvio o algo así? No quiero hablar del comunismo original, pero yo me acuerdo que, por ejemplo, acá en Antofagasta, cuando yo llegué, yo no conocía a mis vecinos. Muy siglo XXI mi actitud. Compartíamos el mismo lugar, no conocía a mis vecinos. Hubo un diluvio en 2015 acá. Se llenó de agua todo el lugar donde vivíamos. Y ahí nos obligamos a comunicarnos, a unirnos y a, de algún modo, gestionar lo que venía al frente. Yo creo que está pasando exactamente lo mismo acá en Chile. Las ollas comunes, que son, sino una respuesta horizontal, una difusión horizontal de poder para enfrentar una contingencia y no esperar más la respuesta que viene desde arriba, verticalmente, desde el poder político institucionalizado. Yo creo que estamos en esa dinámica. Es decir, y acá no va a haber respuesta clara. Y en una situación de colapso, muchas cosas van a colapsar. Extendiendo lo que plantea Espartago, vamos quizás pasar al lado del aprovechamiento del potencial que tienen las energías renovables, limpias. ¿Por qué? Porque vamos a estar concentrados en otras cosas. Y no se trata acá de oponer el pragmatismo a lo abstracto. Porque si vamos a una convención constitucional, pues vamos a hablar de lo abstracto. Por ejemplo, de un asunto como la laicidad, que en sí es muy abstracto, pero que tiene consecuencias en lo real. Y todo esto es como una gran fórmula. Yo creo que quizás hay ciudadanos que no están conscientes de lo abstracto y que están más planteados en lo pragmático. Y a justo título, simplemente yo creo que la ciudadanía se va a movilizar, y a la diferencia de otros países, porque acá no escribimos fuera de la historia universal. Los populismos, el rechazo a las clases políticas es un asunto internacional. Hay diferentes libros. Yo le invito a leer 2 libros. La democracia contra los pueblos, de Yushner Mink, que es un investigador de Harvard, y la Poblacracia, que es de un investigador italiano. Los dos dicen que
que mucha gente está en contra del sistema democrático y no le tiene más confianza. Entonces, es un hecho. Y aparecieron los populismos. Boris Johnson, Trump, Bolsonaro. Acá en Chile, por suerte, es un movimiento ciudadano. Yo creo que tenemos una gran virtud y yo ahí felicitaría la idiosincrasia chilena, que no estamos confiando en una sola persona que nos va a encontrar la solución a esta situación. Yo creo que esa movilización ciudadana, con sus buenos y malos aspectos, va a seguir y esto va a durar más de un año. No va a durar menos de un año. La Convención Constitucional durará más de un año. De eso estoy convencido, porque salir de esta situación, salir de un colapso de 30 años, es resultado de 30 años con buenos y malos aspectos, se demorará más de un año. Acá entramos en un ciclo que yo creo va a durar más de 10 años. Ok, Cristian. Otro tema, Felipe, respecto, ¿cierto?, de estas demandas ciudadanas que son múltiples y son variadas de todo tipo, ¿cierto? Hay ecologistas, hay animalistas, hay, digamos, de las personas, ¿cierto?, representantes de las minorías sexuales, en fin, todo el mundo quiere que la Constitución se haga cargo, digamos, de sus demandas, y pareciera que eso no es tan fácil, no es tan simple, y esas expectativas se van a ver frustradas, digamos, una vez más, de todas esas personas que estuvieron por el apruebo y que votaron masivamente el domingo. Sí, yo advertí eso en algunos espacios respecto de que el tema de las expectativas había que cuidarlas mucho, porque efectivamente la gente está esperando que cambien muchas cosas a partir de esta reforma constitucional o esta nueva Carta Fundamental. Y claramente eso no va a ocurrir de la noche a la mañana, ni tampoco es la solución. Pero sí creo que vamos a tener un proceso muy interesante y comparto que esto tiene que buscarse todos los canales para aumentar la participación de la mayor cantidad de personas, de grupos sociales, de base social y redes en general, por las diversas vías, y porque no sabemos si esto se va a desarrollar además todavía en circunstancias de pandemia, así que tenemos que ser muy creativos para usar estas plataformas, para usar distintas maneras de poder generar los espacios para que las ideas, los planteamientos lleguen. Y digo que también es una oportunidad porque efectivamente la gente va a tener que educarse y entender lo que es una carta fundamental, mucho de lo que no estaba presente y de que algunos se quejaban de que léete la Constitución antes de opinar. No es necesario leerla, pero sí es necesario entender de que aquí hay derechos fundamentales que establecen finalmente las constituciones y que sirven de lineamiento, de pilares para poder establecer legislaciones o permitir ciertas cosas y otras evitarlas, en materia de corrupción, en materia económica, en materia de derechos fundamentales, obviamente en materia de derechos civiles, respecto a la definición de verdad de propiedad, respecto al agua, respecto a las tierras, en fin, hay un montón de cosas que son muy relevantes de establecer una constitución. Por ahí, claro, los que hablaban del rechazo dijeron, oye, pues no hay nada que cambiar, lo que a lo mejor tenemos que reformar algunas cosas, y para qué entrar en este proceso de incertidumbre. Lo que más genera incertidumbre justamente es tener algo que no está resolviendo los problemas de base. Eso sí la gente lo entiende muy bien, porque hay cuestiones no solo relacionadas con las pensiones, no solo relacionadas con la inequidad de los ingresos, no solo relacionadas con la falta de garantía en algunos aspectos fundamentales, sino que también porque justamente los cuerpos legales a continuación no los deben garantizar y un montón de cuerpos legales son meros instrumentos que no resuelven nada de nuestra vida cotidiana. Un poco en lo que hablaba hace un rato Cristian, en relación entre lo abstracto y lo pragmático. ¿En qué momento lo abstracto y lo pragmático se transforma en solución de los problemas reales de la gente? Si eso es finalmente lo que empuja a muchos a aprobar esto, más de lo abstracto, más que de lo ideológico, más que de lo doctrinario, de si somos un Estado de derecho o izquierda, es cómo de verdad nuestro ordenamiento jurídico nos resuelve los problemas propios de nuestra cotidianidad, desde el agricultor, de los problemas que tiene el comerciante, el que tiene el trabajador. Ahora, nosotros hemos estado centrados mucho tiempo respecto de que si este va a ser un gobierno de derecha o de izquierda, o si nos vamos a transformar en una sociedad de derecha o izquierda, o si es Venezuela o Estados Unidos. Creo que hoy día las verdaderas democracias se precian de no ser unas democracias y sobre todo a través de la Constitución, que no tienen una ideología planteada escrita, pero sí responden a la realidad de nuestro país. ¿Cuántos jóvenes hoy día está de verdad comprometido con el medio ambiente y dejó de ser un panfleto
de un grupo de izquierda, porque antes no, a los que eran medioambientalistas los trataban todos, son todos chascones, ¿cierto? O a los que estaban con los movimientos animalistas también, no, son todos están como en la periferia. Y hoy día son derechos que se deben abrazar y que no pertenecen a un sector político. La cultura, alguien dijo que la cultura está secuestrada por la izquierda, ¿y quién les dijo eso? Si uno ve gente de la cultura que es de derecha, que es de izquierda y que no tiene, y que lo más probable es que le interese muy re poco si es de derecha o izquierda, le interesa lo que ama, lo que quiere cuidar, qué planeta quiere vivir, qué sociedad quiere de respeto quiere Felipe. Uno al otro. Creo que eso es lo que hoy día importa y es la gran lección que vamos a tener a propósito de este trabajo constituyente. Sí, Espartaco. Bueno, Cristian ahí dice que estos cambios, digamos, son para largo, no solamente, ¿cierto? Van a verse reflejados en una nueva Carta Fundamental. Está hablando de mucho tiempo. ¿Y qué rol le cabe al gobierno también? Porque el gobierno tiene que jugar algún rol de aquí hasta que se termine y entregue el mando, digamos, en marzo del 2022. Mira, yo no participo en el gobierno. Yo tampoco lo voy a andar defendiendo. Yo soy bien claro en esto. Y el gobierno a mí me decepcionó hace rato. Por varios factores que no es largo detallar. Pero lo concreto es que el gobierno tiene que hacer la vez de dar la garantía para que este proceso se desarrolle con la mayor tranquilidad posible y la mayor participación posible. La participación, el porcentaje, el número de votantes, todo está dentro de los parámetros internacionales de participación cuando el voto es voluntario, entre el 46 y el 54%, y esto anduvimos por ahí por el 51%, me parece. Pero la situación que a mí me complica hoy día, y lo estoy dándole una vuelta, es que Chile siempre tuvo un sistema multipartidista, pero que en la práctica operaba con un sistema bipartidista. Eso por cuanto los pactos electorales y el sistema electoral obligaba, aunque tuviésemos varios partidos, a que actuaran en forma de bloque. Y eso le dio a la democracia chilena, al retorno de la democracia, un nivel de estabilidad y de desarrollo bastante aceptable por muchos periodos. Después los artistas que resultaron electos, me refiero a los congresistas en este caso, empezaron con los tironeos y con las ganadas chicas, esas ganadas ordinarias, más que de la alta política, de la ganada del cuoteo. Y nos llevaron a un redistritaje a nivel nacional. Dijeron se acabó el binominal, ahora sí que bien. Y se produjeron injusticias tan grandes como que nosotros en Tarapacá podemos elegir 3 constituyentes y en Atacama pueden elegir 5 y ellos tienen menos electores que nosotros. ¿Por qué? Por estas negociaciones sucias, pues no tienen otra palabra. Entonces, ese mismo sistema es el que se votó en este plebiscito y eso lo quiero dejar suficientemente claro. Esa gana chica, esa falta de mirada país, esa mirada de proyección de bienestar es lo que la comunidad se sintió decepcionada. Hoy día estamos en un escenario de empezar a discutir la Constitución. Y el sistema que se eligió fue el sistema electoral que podrá ser cuestionado, que limita ostensiblemente a los independientes, tema que ya tratamos. Pero sí, todas las constituciones deben tener un plebiscito de salida. No son necesarios los plebiscitos de entrada, pero sí los de salida, porque se entiende que la Constitución debe tener una proyección en el tiempo independiente de los gobiernos de turno. ¿Y por qué requiere un tan alto quórum? Porque justamente es lo que nos va a normar a la sociedad en su conjunto. Por tanto, ahí sí se requiere no solo que el proceso esté legitimado, sino que la participación esté legitimada con un quórum mínimo que permita e interprete este marco regulatorio. También yo los invito a todos a que seamos suficientemente claros, y con esto no quiero decir que están llevando a engaño, si me expresé mal pido disculpas. Lo que quiero decir es tan sencillo como lo siguiente, que la Constitución lo que establece son normas de protección del ciudadano contra el Estado, porque el Estado es tremendamente poderoso. Entonces, la única forma de protegernos frente al Estado es la Constitución. Podrán haber unas enunciaciones de derechos, por supuesto que lo lleva, pero lo que más lleva son estándares mínimos de principios que deben estar expresados. Como por ejemplo, ¿cuáles? El derecho a la vida. Y ahí vamos a ser intransables. El derecho a la propiedad privada. Y ahí vamos a ser intransables. Entonces, ese tipo de cosas
tiene que tomar posición, aquellos que tengan la intención de tomar el desafío de ser constituyente, uno tiene que saber quiénes van a representar. ¿Quiénes están contra la vida o quiénes están con un aborto libre? Yo lo tengo que saber, por independiente que él sea. ¿Quiénes están contra restringir la libertad de prensa, con la libertad de propiedad privada? Hoy día hemos tenido un escenario tremendamente duro con esto del COVID. Nosotros como ciudadanos, el Estado nos limitó la libertad de circulación, la libertad de reunión y la libertad de trabajo. Yo no hago ninguna caricatura cuando hablo con respecto al derecho de propiedad del agua, porque perdóname, para ese agricultor no es una caricatura que le quieran quitar el agua, po. Cosa distinta será las mineras, ahí podríamos hablar si tienen planes de reconversión o de desalinización, etc. Ese es otro tema, pero lo concreto, lo real, que no es una caricatura, es lo que la persona que tiene media hectárea en el altiplano le ponen en duda con respecto a si va a tener agua para sembrar y alimentar a su familia. Eso no es una caricatura, eso es un hecho cierto. Bien, Matías, bueno, estamos terminando ya la última ronda. Hay un tema también que no hemos tocado, que me gustaría ver si lo puedes tocar tú, que es el tema de la convención paritaria, digamos, que entiendo es un hito a nivel mundial, digamos, ¿cierto? Que la mitad de la convención van a ser varones, la otra mitad damas. ¿Qué te parece, digamos, que eso se haya logrado y que de alguna manera va a haber una mirada ahí muy importante también? Bueno, un poco de justicia histórica, yo creo. O sea, lógicamente, sin ir más lejos, la mayoría en este país son mujeres. Ese yo creo que es el primer punto. Y desde ahí tenemos que reconocer que no solamente es una mayoría en los números, sino que también darle los espacios de poder para que ellas se puedan desenvolver y para que ellas puedan discutir eventualmente el aborto libre o no, porque yo, Matías Ramírez, no me voy a hacer un aborto nunca, ni Espartaco tampoco. Entonces también eso es importante, porque al final cuando uno dice, acá yo no vi nunca una pancarta que dijera estoy en contra del derecho a la vida. No, lo que las mujeres quieren discutir es que las mujeres decidan si es que eventualmente hay aborto libre o no, hay aborto en 3 causales o no, si se pueden divorciar. O sea, insisto, son discusiones quizás más cadenarias a mi entender, pero que y yo creo que la paridad puede precisamente avanzar en que esa discusión sea libre de ciertos tapujos y que sean ellas las que puedan llevar el pandero respecto a dicha situación. Y yo creo que también marca un rol quizá a nivel mundial en el reconocimiento a las mujeres y que ojalá eso sí se traduzca en consideraciones especiales en la propia Constitución, en temas de protección. Yo ahí discrepo bastante. La Constitución no está para que el ciudadano sea una defensa frente al Estado. En realidad, el Estado no es el enemigo. El Estado es precisamente el pacto social que construimos todos, y eso es lo que tenemos que renovar, y eso es lo que tenemos que hacer en nuestra historia republicana. Acá la Constitución no se hace como un escudo para defender medidas del Estado, y precisamente la crítica que se hace en todas las movilizaciones es que la gente quiere que el Estado esté presente en determinadas materias importantes, y por eso volvemos quizás al origen. Son 30 años. Por ejemplo, la educación. La Constitución no garantiza el derecho a la educación. Garantiza una elección público-privada y con un rol subsidiario del Estado mirando. Y esa discusión se ha dado no solamente en los 80, cuando se crea la Constitución, se dio el año 2005, cuando se crea el Crédito Nacional del Estado, donde los estudiantes en ese momento decían, ojo, vas a seguir con la misma lógica de endeudamiento a los estudiantes, donde no se reconoce el derecho a la educación. Es una solución parche. Y eso se fue acumulando, y esa bola de nieve se fue acumulando y generando el endeudamiento de los estudiantes, por ejemplo, que precisamente salieron y uno le veía la pancarta Terminal CAE. Entonces yo creo que esas son discusiones importantes, pero respecto a la paridad, insisto, yo creo que va a ser esencial cómo se construya. Ojalá eso no dé quizá una desviación para que los partidos traten de asegurar constituyentes por esta vía, sino que efectivamente esto potencie el rol femenino y que ellas mismas puedan discutir temas propios de ellas, que en este caso los hombres ya hemos superado quizás esa discusión, por ejemplo, respecto al aborto.
Ok, bueno, muchas gracias, Matías. Bueno, finalmente, Cristian, ¿qué es lo que podríamos comentarle, digamos, a nuestros televidentes? ¿Qué es lo que se espera para las próximas semanas? ¿Qué es lo que debe hacer la comunidad? Estar atenta, estar vigilante, conocer, interiorizarse más. ¿Por dónde crees tú que va la reflexión final? Yo creo que hay corrientes que se están construyendo solas. No creo que la gente esté dispuesta, porque una de las características, yo creo, del estallido social es que no hay emanación de líderes. Y yo creo que vemos una masa que yo creo es muy siglo XXI, que no es como conformemente a a ese fenómeno de la viralización. No hay líder, y hay una duda, una sospecha ante el líder, incluso si este emana de las mismas filas. La cosa es que es un movimiento de conjunto. Yo creo que es una característica de esto, y yo creo que es difícil prever esto. Yo creo que ninguna persona, ningún sociólogo, ningún antropólogo, ningún cientista político ha realmente achuntado lo que está pasando. Y por eso yo creo que es muy peculiar lo que está viendo Chile, porque es muy siglo XXI, tiene muchas características del siglo XXI, y más que ver un resurgimiento de una visión de extrema izquierda acá, que igual tiene su rol que jugar. Yo creo que acá, y también reitero, lo dije la otra vez, yo veo muchos aspectos de una sociedad liberal y que no sabe manejar los resultados de la implementación de un sistema liberal. Y por eso que no temo que la propiedad privada sea discutida, sea consagrada en la próxima Constitución. El derecho a la vida, y me gustaría, no sé si tiene un programa de radio Espartaco, me gustaría invitar, porque detrás de un discurso neutro igual difunde sus ideas, porque el derecho a la vida y el aborto son dos cosas que podemos discutir. Si tú ves, los países desarrollados, entre comillas, respetan la vida, otorgando muchos derechos sociales, pero tienen el aborto legal. Los países que se quedan prohibiendo el aborto son países como Irlanda o como Polonia, que son bastante conservadores en un aspecto. En todo caso, yo creo que la ciudadanía se maneja sola, y por el momento, objetivamente hablando, no se ha manejado mal. Esa es mi percepción. Okay. Lo que viene no podría decirte qué es. Sí, a propósito de eso último, Cristian, en la serie Borgen, ¿cierto? La primera ministra dice que puede haber mucha defensa de la vida, en fin, pero que ella es mujer, digamos, y no van a volver atrás con el tema del derecho al aborto en el caso de Dinamarca. Bueno, es una serie, ¿cierto?, pero que está muy en boga en estos días, porque retrata, digamos, de alguna manera cómo es la política. Queremos agradecerle a nuestros invitados que nos hayan acompañado, ¿cierto? Vamos a seguir conversando, por supuesto, en Masa Crítica en unas próximas ediciones, respecto de los temas de la actualidad. Felipe Rojas, Espartaco Ferrari, Matías Ramírez, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias a ustedes, muchas gracias. Muy bien, Cristian Zamorano, también nos encontramos, ¿cierto?, en una próxima edición de Masa Crítica en Iquique Televisión. Gracias por vuestro Saludos al iquiqueño que está por allá en Antofagasta. Gracias. Chao. Gracias. Chao.